Del caos legal al desafío histórico, el Olímpico Atahualpa sigue siendo de concentración deportiva de Pichincha. Para empezar esta segunda entrega sobre el Olímpico Atahualpa, repasemos nuestro primer reportaje y las conclusiones que sacamos sobre la crítica y delicada situación que vive no solo Concentración Deportiva de Pichincha, sino el querido Coloso del Batam. Conclusiones. La primera, el Estadio Olímpico Atahualpa está realmente lejos de vivir una remodelación o reconstrucción real. Y es que cuando hablamos de lejos, se parte de las tres etapas expuestas por el administrador general de Concentración Deportiva de Pichincha, iniciando por el estudio de prefactibilidad. Entonces, en el lapso de 5 a 10 años de la investigación realizada, no nos ilusionemos con ver un nuevo Olímpico Atahualpa. Número 2. Los ingresos que genera el Estadio Olímpico Atahualpa de manera anual por concepto de alquiler en eventos deportivos o artísticos bordean los 700.000 a 800.000 dólares por año. Los mismos que en su gran mayoría no solo sirven para el propio mantenimiento del estadio, sino en su gran mayoría para inyectar al desarrollo de los deportistas en la provincia. Rodrigo Borja, administrador de Concentración Deportiva de Pichincha. Vemos que un evento artístico te cuesta $50.000, depende del evento artístico también, por eso varía, porque no se puede decir que viene un artista y solo le cobra 50.000, puede ser que el montaje del artista de su escenario nos lleva 4 o 5 días previos y el desmontaje 2 días más, entonces eso tiene un valor adicional. Puede ser que el artista requiere, o la empresa que está trayendo requiere una publicidad exterior para poder, en este caso, comunicar su evento. Ahí se tiene otro ingreso también, pero sí, el ingreso del estadio para eventos artísticos y programaciones fluctúa en aproximadamente 600 a 800.000 dólares en el año. Número 3. Se ha delegado una inversión de más de $500,000 para el mantenimiento del Estadio Olímpico Atahualpa. La meta es darle una nueva imagen y recuperar la sede de las eliminatorias y que así vuelva a ser el fortín de la selección ecuatoriana de fútbol. Los arreglos ya iniciaron. El valor aproximado que recibía el Atahualpa fluctuaba entre $600.000 cuando jugaba la selección al año, ¿no? Depende del número de partidos. No tengo el dato realmente de cuánto costaba un partido con la selección, pero promedio anualmente era de $600.000. Ahora, uno de los objetivos de nuestra administración es que obviamente la selección pueda volver a regresar a ver el Atahualpa. No como está ahora, pero consideramos que el campo como tal de fútbol es uno de los mejores, como decía, pero al mejorar la infraestructura, al mejorar la iluminación y demás, consideramos que podemos volver a hablar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que esto ojalá al corto plazo se pueda dar. Empezar con la remodelación del Olímpico Atahualpa se necesita dar el primer paso, un estudio serio y profesional. El costo de este supera el $500,000, solo para empezar la etapa de prefactibilidad, monto con el que hoy no cuenta Concentración Deportiva de Pichincha por las fuertes deudas que viene arrastrando de administraciones anteriores. Entonces hay muchos temas, pero no hay un estudio para decir, mira, de acuerdo a este estudio, el estadio ya no sirve, se debe botar el estadio, ya no aguanta, tiene 70 años y sus estructuras no dan. No hay un estudio específico que nos diga efectivamente se debe remodelar, se debe cambiar o qué. Entonces hay que iniciar por eso. Y bien, llegamos en el momento preciso en el que debemos hablar de tiempos y de cómo dar el primer paso. El mismo consiste en realizar un estudio riguroso. Este estudio determinará la viabilidad, analizará las diferentes variables alternativas, es decir, la prefactibilidad, para determinar una remodelación o reconstrucción del Olímpico Atahualpa. Este primer paso y estudio de prefactibilidad, y el más importante, tiene un valor que supera el $500,000. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente pasará para ver una remodelación total del Olímpico Atahualpa? Es interesante el trabajo que se ha hecho porque en determinado momento, esto te lo cuento rápidamente, estuvieron en la Comisión Pro Estadio siempre actuando el municipio de Quito, obviamente con todo el área de gestión urbana, de catastros y demás. Estuvo el Ministerio de Deportes con sus técnicos de infraestructura y obviamente Concentración Deportiva de Pichincha y el privado. Es súper necesario que confluyan todos para poder sacar adelante un proyecto. En esa línea base se definía una prefactibilidad de 8 meses, una factibilidad de 8 meses más,
y luego ya teniendo los recursos poder ejecutar un estadio en aproximadamente 24 meses. O sea, eso te lleva a una línea de tiempo no menor a 4 años, 4 o 5 años para poder tener un nuevo estadio. Pero si se empieza ahora a ejecutar todo lo que tú ahora, pero esto es como cuando nace un niño, ¿no? Hay que enseñarle primero a gatear, luego a caminar, luego podrá correr y demás. Y lo primero es comenzar por esa prefactibilidad, lo que yo te dije, es saber qué va a pasar con ese estadio. Pero este proyecto, respondiendo a tu pregunta, no creo que se pueda hacer en menos de 5 años. Hay que comenzar y eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, esos 5 años no significa que lo vamos a dejar botado al estadio. El estadio ya en este año va a tener una nueva imagen, se va a proyectar más comodidad para los usuarios del estadio en el sector de baños, en el sector de graderíos. Entonces, hablamos de 4 o 5 años desde la partida de un estudio serio y profesional. No especulaciones ni tampoco ruedas de prensa que alienten al público a decir que ya se habla de una remodelación, pero la gran inquietud ahora es en qué momento se encuentra y en qué proceso está la idea de un nuevo escenario deportivo o una remodelación del Olímpico Atahualpa. No está lista como para adjudicar un proyecto de prefactibilidad. Principalmente porque tienes que ver los recursos para eso. Tú hablaste de $500,000, tal vez sea un poco más. Nosotros no tenemos para hacer eso. Entonces necesitamos ver que venga el privado, tal vez con convenios con universidades, podría ser muy interesante, ¿no? Ahora la vinculación que tienen las universidades hasta la sociedad es muy importante y se podría tomar en cuenta también. Pero también la universidad necesita recursos. Entonces, todo eso es lo que está analizando la Comisión Pro Estadio para hacerlo. Por eso se hablaba en determinado momento de un proyecto en fases, la prefactibilidad, la factibilidad y luego ya viene la entrega de la operación del estadio y ahí se determinará qué hacer. Se habla, por ejemplo, cuando se hablaba de derrocamiento nos decían, unos técnicos nos decían, sí, pero no vamos a derrocar todo el estadio. Se derrocará tal vez, por ejemplo, la General Sur y todo el estadio puede seguir funcionando. Se puede seguir haciendo conciertos, partidos de fútbol, eventos y demás. Luego se intervendrá la preferencia y así se podrá ir trabajando. Pero lo más importante es trabajar en esos estudios. Entonces, por eso yo te decía, ya concretando esos estudios y demás, no menos de 5 años tendría la intervención del Estado. Quinto, y es que hablando de deudas, hay un problema más grande para Concentración Deportiva de Pichincha que el Estadio Olímpico Atahualpa. Y es que la institución arrastra una deuda de 3 millones a 3,5 millones de dólares por concepto de jubilaciones patronales de ex trabajadores, quienes prácticamente dieron la vida en Concentración Deportiva de Pichincha y que por ahora están dando solución, sin contar con el déficit actual de la institución, el mismo rodea los $300,000, es decir, más de 4 millones de dólares en contra. Hoy Concentración Deportiva de Pichincha tiene 4 millones más menos en contra. ¿Podemos hablar de esa cifra aproximadamente? Sí, es un poco complicado, como te decía. Vuelvo a repetir que dentro de nuestra contabilidad, si lo podemos decir así, el déficit del año anterior fue aproximadamente $650,000. Si a esto le sumas el pasivo laboral que tenemos de 3,5 millones, efectivamente esa es la cifra, son más de 4 millones de dólares que necesitaríamos para atender esas necesidades que nos competen, principalmente el pasivo laboral. Ahora, en el año anterior, gracias a la buena gestión de nuestro presidente y las decisiones adecuadas del directorio, se logró bajar ese déficit de $650,000. Este año estamos ya por cerrar, presentar nuestra contabilidad, ese déficit va a disminuir, pero tenemos que seguir pagando, en este caso, los pasivos laborales. Ahora, el tema no es que necesitamos los 3,5 millones de dólares ahí para pagar. Si los tuviéramos y obviamente la gestión deportiva estuviera atendida al 100% y nuestros escenarios bien y nos sobraría ese dinero, claro, lo cancelaríamos. Por eso es que nos ha llevado a determinar acuerdos extrajudiciales con nuestros acreedores, llamémoslo así, para, en este caso, hacer un cronograma de pagos que se va postergando en el tiempo. Entonces, las necesidades más inmediatas que teníamos, los juicios que ya estaban con acciones incluso cautelares. A todo esto se suma la reducción del presupuesto estatal para Concentración Deportiva de Pichincha, que antes era de 11 millones a 4 millones de dólares, y el conflicto legal en el que se encuentra hoy con Sociedad Deportiva Quito por la publicidad interna, la misma
que por medio de una medida cautelar, los recursos de publicidad se encuentran en una cuenta, la misma que no puede ser utilizada ni por Concentración Deportiva de Pichincha, ni por Sociedad Deportivo Quito, hasta la resolución final. Luego de recordar nuestra primera investigación, regresemos a los meses de junio y julio del 2025. El Estadio Olímpico Atahualpa en estas fechas fue el centro de una controversia legal e institucional entre Concentración Deportiva de Pichincha y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tras la decisión del Consejo Metropolitano de revertir la donación del inmueble, acción que provocaría el caos total. ¿Y cómo es la huevada? ¡No pitan el estadio! Ante este proceso legal, Concentración Deportiva de Pichincha ejecuta una acción de protección para suspender la revocatoria de la donación que el municipio presentó ante el registro de la propiedad sobre el Coloso del Batán. El 20 de junio se realizó la primera audiencia. En la misma, el doctor Fausto Segovia, procurador metropolitano, dio su punto de vista en favor del municipio. Doctor, se entregó documentación la semana anterior al juez para respaldar sus argumentos. ¿Puede contarnos un poco más de qué se trata? Claro, se presentaron todas las pruebas que constan efectivamente cuando los mismos funcionarios de la Concentración Deportiva de Pichincha confesaron en la sesión del Consejo que durante 25 años lo habían incumplido. Eso se entregó en el acta, eso consta en el proceso, eso consta en le hemos entregado al juez, hemos entregado el decreto supremo, hemos entregado toda la información correspondiente a todo el trámite parlamentario, que eso es lo que realmente no se entiende. La confusión entre actos parlamentarios y actos administrativos es un problema a las personas que no tienen formación en materia parlamentaria y confunden los actos y le quieren confundir al juez. Eso es lo que se ha demostrado, eso es lo que se ha entregado y eso es lo que se ha pedido, que no se puede formar. Lo que sería absurdo sería que el juez nos condene en este momento a que el informe jurídico diga que no hubo incumplimientos, que el informe técnico diga de que no hubo entonces problemas en las causales y que el informe social diga que no hay absolutamente ningún problema alrededor del estadio, porque la gente se queja del grave estado de insalubridad en el que está el estadio, del grave problema de seguridad que tiene. Entonces sería realmente un absurdo. Confiamos que la justicia... Mientras que en la otra parte, Concentración Deportiva de Pichincha, mediante su interventor, Rommel González, anunciaba y ratificaba que ellos tienen la verdad absoluta de dicho proceso. Nosotros hemos escuchado ahorita básicamente tanto a la parte accionante, a la parte accionada. Tenemos nosotros la verdad y la ley a nuestro favor, los argumentos jurídicos expuestos de parte de la Concentración Deportiva Pichincha, sólidos y contundentes. Por lo tanto, no nos queda más que esperar hasta el día martes, la fecha fijada por el juez. Vamos a pronunciarnos respecto de la prueba que está presentando el municipio y bueno, esperar el resultado, seguramente a favor. ¿Cuáles son estas pruebas que ustedes van a analizar? Bueno, básicamente entregaron ahorita un expediente que fue anunciado, tema documental. Entiendo yo de lo que dijo el municipio, básicamente se trataría del expediente con el que resolvieron el tema del consejo, entonces eso es lo que van a iniciar nuestros abogados. ¿Qué criterio le merece el pronunciamiento de los señores concejales reunidos aquí en esta audiencia? Bueno, los concejales de alguna forma que actuaron independientemente respaldaron la posición respecto de la concentración. Eso también nos da un espaldarazo. No solamente se trata de la concentración, sino de la sociedad civil, incluso parte de los concejales, miembros del municipio, que han también observado irregularidades en este proceso. ¿Cómo se desarrolla el proceso de intervención? ¿Hasta cuándo se extiende el mismo? Bueno, el proceso de intervención tiene una duración de hasta 90 días, que pueden ser prorrogados. Así el juez constitucional José Sebastián Cornejo Aguiar convocó a una segunda sesión y audiencia. Trabajadores, entrenadores y deportistas daban su voz de aliento y protestaban para que se haga respetar este bien, el Olímpico Atahualpa, que a decir de ellos le pertenecía a Concentración. Edison López, funcionario. ¿Y cómo es la huevada? ¡No pitan el estadio! ¡Y no le ponen nada! Edison, ¿cómo está? Bienvenido a Más Deportes. Poco contar el panorama que se está viviendo, lo que ustedes están exigiendo y los argumentos por los cuales ustedes desean que el Olímpico Atahualpa se sostenga y se mantenga como un patrimonio y un bien de Concentración. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias a Más Deportes. Bueno, ustedes ya, como es de conocimiento público, el municipio ha querido revertir el Estadio Olímpico Atahualpa, pero
Nosotros creemos que es una ilegalidad que no corresponde, que no está dentro de los parámetros legales como para revertir. Es una propiedad privada, es de Concentración Deportiva de Pichincha, se hizo una permuta a cambio de varios terrenos y inclusive dinero, varias cosas que intercambiaron entre el municipio y la Concentración Deportiva de Pichincha en ese entonces, en 1966. Entonces ahora, con el pretexto de que supuestamente no se ha hecho nada durante 25 años, lo cual es mentira, quieren revertir el Estadio Olímpico Atahualpa. Y digo que es mentira porque se efectuaron partidos de fútbol internacionales de la selección, del mismo Independiente, y que fueron aprobados por organismos internacionales, tanto la FIFA, la Conmebol, el mismo municipio dio las autorizaciones respectivas para que se efectúen esos eventos ahí en ese escenario. Entonces no se puede decir que han estado votados. Claro, un poco despintados ahora por las circunstancias, pero no quiere decir que no sea funcional. Tú acabas de decir, el municipio no tiene ni siquiera para pavimentar las calles, y tú crees que va a tener hoy en día para reconstruir o construir un nuevo estadio. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿por qué eso no vio mucho más antes el municipio de Quito? ¿Por qué él justamente hoy, que está en problemas también con los ciudadanos de aquí de quiteños que lo querían votar, por qué hoy justamente quiere ser el salvador de un escenario deportivo que pertenece a la Concentración Deportiva de Pichincha? Solamente ahí tenemos que analizar, digo yo. Platicaría, en el cierre, ¿van a quedarse hasta que termine la audiencia? Hasta que termine la audiencia para defender nuestros derechos, que el estadio es nuestro. En esta segunda audiencia, Wilson Merino acusaba al procurador metropolitano de desperdiciar su tiempo agrediendo y criticando a los concejales. Sí, bueno, lo más triste en esta audiencia es que los minutos que le otorgó el juez al procurador para defender al municipio, los haya utilizado para atacar a los concejales, ¿no? Creo yo que en derecho el municipio necesita asesoría técnica, el alcalde requiere un procurador que le dé pistas y luces de cómo sacar adelante a la ciudad. Nosotros lo advertimos en su momento, veíamos que este no era el camino, que esto iba a traer litigios, que esto iba a traer consecuencias legales, y el día de hoy los concejales, en vez de estar realizando nuestro trabajo, acompañando a los vecinos de los barrios, tenemos que estar frente a un juez por la mala asesoría que recibe el alcalde Pavel Muñoz por parte de su procurador. ¿Cuál era el camino ideal de acuerdo a usted? Nosotros le habíamos planteado en la sesión al alcalde ir a una mediación, ¿no? Creemos en el diálogo, ¿no? Para evitarnos lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Entendiendo que esto no fue un comodato, esta fue una donación, y sobre la base de aquello entender que rige el Código Civil, y que para no llegar a un litigio el camino era la mediación, ¿no? Creemos en eso, me parece que esta es una acción acelerada, antojadiza, una interpretación extensiva de la norma por parte del procurador, que el día de hoy parecería también con ciertos tintes políticos. La ponencia del procurador frente a un juez fue más política que técnica, ¿no? Desaprovechó los minutos que tenía para defender al municipio de Quito, para atacar a los concejales que nos abstuvimos o votamos en contra, porque creemos que hay vicios en este proceso. Así que bueno, creo que el alcalde Muñoz debe rectificar, debe buscar un procurador que le dé luces claras en derecho, que no nos traiga ante el juez, y que podamos entre todos y todas poder proyectar un proyecto de futuro alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué concejales son los que están de acuerdo, en contra, digamos, de este pedido? Hay 6 concejales que hemos votado en abstención o en contra. Yo he votado en abstención porque creo que la asesoría que recibe el alcalde Muñoz no es la correcta, porque confunde términos, confunde reversión con rescindir, confunde comodato con donación, ¿no? Y esto es lo que se ha esgrimido durante este día. Desde la curul del Movimiento Imparables, nosotros creemos que la ciudad necesita un proyecto de futuro, necesitamos proyectar la ciudad hacia adelante, recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, pero bajo la cultura del cumplimiento y la cultura de la legalidad. El camino evidentemente es la mediación, y esperamos que el diálogo finalmente sea lo que nos permite encontrar puntos en común con el Ministerio del Deporte, el municipio de Quito, la Concentración Deportiva de Pichincha y el sector privado también. Andrés Campaña también se muestra crítico con el proceso de la alcaldía.
Nosotros habíamos planteado dos grandes cuestionamientos a la acción del alcalde Pavel Muñoz. La primera encaminada a saber a ciencia cierta cuál es el procedimiento. Hemos leído con total responsabilidad las escrituras de la década del 60. Esas escrituras fueron hechas al amparo del Código Civil. Esas escrituras narran, por ejemplo, de que es obligación del municipio de Quito entregar el Estadio Olímpico Atahualpa y a trueque que la Concentración Deportiva de Pichincha entregue el estadio de El Arbolito, estadio que hoy ni siquiera existe y sobre el cual nadie se ha pronunciado qué sucederá con este espacio que hoy es parte de la propiedad absolutamente de todos los quiteños. También en estas escrituras de la década de los 60 se establece el derecho del Deportivo Quito a la explotación de la publicidad interior, elemento sobre el cual tampoco ha existido pronunciamiento, como tampoco ha existido pronunciamiento sobre la vigencia del Código Civil, sobre el cual se elaboró las escrituras en su momento, o del COTAD, que es una norma 50 años posterior. Luis Muñoz, dirigente de Gimnasia y Baile Deportivo de Concentración Deportiva de Pichincha, ratifica que el municipio miente de manera categórica. El Olímpico Atahualpa no es que 25 años no ha hecho nada. Se arregló la cancha deportiva de fútbol, que la conocen ustedes muy bien, se hizo el drenaje de las canchas, se hizo los camerinos de los árbitros, el callejón de los árbitros, se hizo las suites para la prensa, se cambió las luminarias, se hizo el cerramiento del parqueadero. Es decir, venir a mentir a la ciudadanía que en 25 años no se ha hecho nada es una sinvergüencería. ¿Y primero, contradice usted lo que dijo el administrador? Absolutamente. ¿Se lo dijo? Absolutamente. Le contradigo al señor y el señor no tiene ninguna capacidad, está apenas un año en la Concentración Deportiva de Pichincha y no tiene razón alguna para decir algo que no es cierto. Primero. Segundo. ¿Cómo tiene un administrador así? Vea, la Concentración Deportiva de Pichincha es un organismo perforado por los políticos y no están en pos de los niños de Quito, ni el municipio de Quito, ni la misma concentración. Nosotros estamos aquí por los deportistas. ¿El señor Paul es político? Todos los que han pasado por la concentración últimamente son gente que hace política. Y el municipio de Quito también está repleto de políticos. Permítame. La intervención no es porque justamente lo que dice el señor funcionario del municipio. Interviene porque renunciaron todos los directivos de la concentración y no podía quedarse en acefalía. La intervención es por la renuncia de los directivos. Hay que ser claros. No se puede decir que se renunció para intervenir lo que está mal. Y vean ustedes la mala intención. Ahora están pensando ya no solamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, ya están pensando en el Coliseo Rumiñahui, ya están pensando en el rocódromo, ya están pensando en las piscinas. Es decir, quieren dejar a nuestros niños sin los espacios deportivos. Y denuncio a la ciudadanía para que vean esta metedera de mano, este intento de tomarse los espacios deportivos de nuestros niños. Es que ha estado mal administrado todos estos centros deportivos. Teóricamente, el informe es falso. El informe no recoge la realidad de los hechos. ¿El estadio está bien? El estadio tiene cosas que se han hecho en los 25 años. No se olviden ustedes que en la época del presidente Correa se le quitó todos los insumos económicos a la Concentración Deportiva de Pichincha, no así a las demás federaciones deportivas del país. Lo bueno del Estadio Olímpico es la cancha, la pista, los túneles, por decir, las luces. Habrá cosas que se tienen que arreglar. El edificio en sí está deteriorado completamente. Habrá cosas que se tienen que arreglar, pero el camino no es regalar el carro para poder componerlo. El camino es arreglar el carro. Y nosotros creemos que el Estadio Olímpico Atahualpa puede y debe ser mejorado, pero en manos de quien tiene que hacer lo que es la concentración, que es la propietaria jurídica de Serien. Finalmente, el juez de turno decidió que existiría un tercer día, audiencia y resolución final, el 4 de agosto del 2025. Luego de varias diligencias, el juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Quito resolvió aceptar la acción de protección, declarando que la resolución del Consejo Metropolitano vulneraba derechos fundamentales como la seguridad jurídica y el debido proceso. En consecuencia, el juez determinó lo siguiente: la donación del estadio no podía revertirse de forma unilateral. El Estadio Olímpico Atahualpa permanece como propiedad legal de Concentración Deportiva de Pichincha. Además, se solicitó que la alcaldía pida disculpas públicas ante Concentración y la ciudadanía. Rommel González, interventor, se pronuncia luego de la resolución del juez.
De hecho, indudablemente siempre vamos a tener que conversar con distintos tipos de instituciones. De hecho, el municipio siempre va a ser un actor importante en el sentido de que cualquier obra que se quiera hacer, probablemente requeramos permisos y otro tipo de documentos necesarios para poder llegar a algunas de nuestras metas. Entonces, obviamente, no podemos cerrarnos, tenemos que conversar con todos los actores. Finalmente, esto es un bien no solamente de la Concentración Deportiva de Pichincha, sino de los quiteños y por lo que representa para la ciudad y para el país. Bueno, hasta cierto punto puede verse de esa manera. Yo creo que la administración municipal debe actuar con responsabilidad y esto lo que se hizo en contra de la Concentración Deportiva de Pichincha no solamente preocupaba a este organismo, sino a diferentes organismos deportivos, incluso las ligas barriales y parroquiales. Y creo que justamente el reconocer este tipo de error y presentar las disculpas respectivas, creo que no solamente daría cumplimiento a lo que dicta el juez, sino que de alguna forma representa un deber ético que tiene el municipio. Esa misma tarde el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, sorprendió a todos con sus declaraciones y su pronunciamiento luego del dictamen del juez. Esto es lo que acaba de pasar con el Estadio Olímpico Atahualpa. La comedia de Lope de Vega que se llama El perro del hortelano. El sentido de esta comedia es que quien no hace nada tampoco deja hacer al resto. Quien no disfruta de lo que pueden hacer otros para que la ciudadanía tenga su Estadio Olímpico Atahualpa, impiden que el municipio lo haga. No solamente que no han hecho nada al menos en los últimos 30 años, sino que ahora se les ocurre, de manera cómica, que el municipio de Quito tenga que pedir disculpas por querer recuperar el Coloso del Batán. Miren, este tema es simple. Nosotros ya hemos dado un gran paso y esta es una victoria incluso, porque este tema estaba puesto en el olvido. Resulta que cuando como municipio queremos recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, ahora sí todos quieren. Háganlo, háganlo. Nosotros tenemos 3.001 obras para trabajar. Que quede claro para la ciudadanía de Quito, hemos intentado recuperarlo. Nosotros simplemente veamos cómo trabajamos unos, cómo trabajan otros. Para cerrar, les pongo un ejemplo claro. Estoy en el Centro de Arte Contemporánea, en el ala norte del Centro de Arte Contemporánea. Les dejo unas imágenes para que ustedes vean cómo estaba antes de mi llegada y les dejo imágenes para que vean cómo está ahora. Esa es la muestra clara entre quienes no hacen nada y lo peor de todo, no quieren que otros hagamos nuestro trabajo. Quiteños y quiteñas, les planteo una cosa. Pongámosle el reloj de arena al revés y empecémosle a contar minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día y mes tras mes, cuánto tiempo se demoran en recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa. A Quito no voy a permitir que la jueguen ni que la conviertan en el escenario de una comedia como la que acaban de mostrar el día de hoy. Días después, ya con cabeza más fría, brindó una conferencia de prensa y en donde analizó puntos como el que se va a apelar la decisión del juez y que retira de la mesa de inversiones el Olímpico de Atahualpa, ya que habían empresas interesadas en invertir en este bien. Atahualpa es mucho mejor salir afuera de las cabinas deportivas que quedarse adentro, porque es una coladera esas cabinas deportivas. Hay que salir sin toparse con algún fierro que esté salido, porque nos podemos exponer a tétanos. Esto que podría parecer una exageración es de alguna u otra manera lo que está pasando en la Concentración Deportiva de Pichincha. Puede constatar en el paso de los años. Ni en el plan A ni en el plan B yo me voy a prestar para la manipulación política de este tema, y en el plan A ni en el plan B nosotros vamos a permitir que se encuentre un pretexto en el municipio para no hacer obras en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nosotros no estamos de acuerdo con el fallo jurídico, cumpliremos de todas maneras el fallo jurídico porque somos respetuosos de la institucionalidad del derecho, apelaremos de ese fallo jurídico porque estamos en la obligación de hacerlo. Y para la tranquilidad de la ciudadanía, por si acaso haya después una manipulación de la información. Muchas veces cuando ocurre o estamos, digamos, queriendo intervenir en el Estadio Olímpico Atahualpa y hay un fallo judicial y es apelado, muchas veces no se puede ejecutar el fallo o la sentencia por justamente la apelación. Pero como aquí hubo una acción de protección, entonces inmediatamente ya lo pueden hacer. Cuidado, haya manipulación de la información. Que el hecho de que nosotros apelemos en nada detiene que el tema del Estadio Olímpico Atahualpa, digamos, vuelva a propiedad de quien no ha hecho nada en los últimos 30 años. Lo digo de manera de advertencia, ¿no? Es decir, de manera preventiva, porque mañana les dirán a ustedes, como el municipio ha apelado, entonces esto está detenido. Falso de falsedad absoluta. La apelación que puede hacer el municipio
se dirimirá en los tribunales, se eleva a la instancia superior, pero en nada detiene el fallo del día viernes de la semana anterior. Entonces esto es muy importante. Como municipio no me reuniré a partir de este momento con absolutamente nadie que tenga interés sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo no voy a generar un doble discurso de por aquí no y por aquí sí. Ya son ellos los responsables, vayan a que les atiendan ellos. Nosotros tenemos una mesa de inversiones, en esa mesa de inversiones pusimos el Estadio Olímpico Atahualpa, desde el día de mañana que la sentencia está ejecutoriada, retiramos nosotros el Estadio Olímpico Atahualpa del portafolio de inversiones. ¿Por qué? Porque sería inconsistente que nosotros tengamos en un portafolio de inversiones algo que después no vamos a poder hacer. Yo venderle humo a la ciudadanía no lo voy a hacer. Por lo tanto, sobre las disculpas públicas, el Cabildo ratificó que no se prestará para ello, pero hará respetar la normativa. Mire, sería el colmo que le tengamos que pedir a Quito disculpas públicas. A Quito no, sino a quienes ellos quieren que lo hagamos. A quien, a la Concentración Deportiva de Pichincha, pedirle disculpas porque queramos recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, porque estemos haciendo más de 3.001 obras, porque estemos concesionando el sistema de transporte, porque hagamos obras como el Consejo, como el Centro de Arte Contemporáneo, porque tengamos 1.400 millones de dólares invirtiéndose en la ciudad para que Quito renazca. De eso tenemos que pedir disculpas, de, como decía Aurelio, poner el dedo en la llaga para que ahora sí se discuta el Estadio Olímpico Atahualpa. Antes de nuestra intervención este era un tema en el olvido, no era parte de la cobertura noticiosa, no era parte de la cobertura política. De eso tenemos que pedir disculpas. Quien lo haga en representación del municipio, y seguramente yo hoy pediré que, ejerciendo la procuración jurídica, lo haga el procurador metropolitano, porque yo no me voy a prestar para ello, ¿sí? Además, a mí, el único mandante que tengo, el pueblo de Quito, jamás me ha pedido que me disculpe por el trabajo que estamos haciendo, más lo podría hacer por recuperar bienes municipales. Pero evidentemente, en el cumplimiento de la sentencia, buscaremos el mecanismo con el cual damos también cumplimiento a ese señalamiento. Insisto, estamos en contra, pero respetuosos del derecho, lo haremos. Mientras tanto que en el Hotel Quito, luego de la resolución del juez, se brindaba una conferencia de prensa con expresidentes de Concentración. Aparicio Vega y el economista Jaime Ruiz fueron contundentes al recordarle al alcalde que no conocía detalles sobre el contrato firmado en 1966 sobre la donación del Olímpico Atahualpa. Fue el municipio años atrás, te doy en propiedad y tú dame el estadio El Arbolito, ¿no es cierto? Dame un terreno que tenía en la Carolina y algo de dinero, dice la escritura. Y la Concentración cumplió. Y el municipio tenía que terminar el estadio y además iba a construir otro estadio de 18,000 personas. Era el compromiso que no ha cumplido hasta ahora. ¿Qué consta ahí? Pero ese es un tema. Legalmente, cuando yo vengo en el 20 a hacer el estadio, a levantar ese proyecto, lo primero que hago, ahora con más experiencia que antes, porque también recuerden ustedes, yo no sé si Marta Córdoba recuerda el partido Ecuador-México en el Estadio Atahualpa en la Copa América en el 93, donde Sixto Durán Bayón salió conmigo al centro de la cancha y firmó el compromiso para hacer el gran estadio, para remodelar el Estadio Atahualpa. Ahí empezamos. Lamentablemente, pues ahí hubieron otros intereses que no, el Estado no debe meter plata, déjenos hacer a nosotros, y no se hizo. Sin embargo, ahora, ya, cuando yo llego y encuentro las escrituras, veo que las escrituras apenas son de 35,000 metros cuadrados. Léanlo bien, les voy a pasar que lean. Lo que está reclamando el alcalde, ¿no es cierto?, de escritura es de 35,000 metros. ¿Saben cuánto tiene esta propiedad que tengo acá en el documento señalado? Son 76,500 metros, casi 8 hectáreas tiene ya todo el área. Y el resto de las 3 hectáreas y media, las 4 hectáreas, estaban en el limbo durante todos estos 50 años. No pertenecían a nadie. ¿Pero por qué? Yo entiendo por qué. Porque en la época que se hizo la donación, eso no estaba urbanizado. Era como de aquí ahora irse a Chillogallo, para la gente que estaba en el centro de la ciudad. Pues eso no estaba urbanizado y no les dio importancia. Lo que les dio importancia es lo que vieron, lo que construyeron el estadio. Y cometieron el error de poner en la escritura solo el área del Estadio Olímpico. Pero ahora nosotros logramos recién regularizar en una labor titánica, hábil. Ahí debo agradecer a mi equipo administrativo, a los abogados, porque logramos primero que avalúos y catastros del municipio, hay buenos funcionarios, tuve la suerte de ser concejal también y quedaron amigos, y nos ayudaron a que el área real se registre en el municipio, en avalúos y catastros que tiene el área de todos los predios de la ciudad, el área real. Y fuimos con ellos, levantamos el área y se registró y se cambió el documento del municipio. Segundo, y ahora, hacer nueva escritura.
no fue fácil con los abogados. ¿Y cómo te hago una escritura modificatoria? ¿No es cierto? Entonces nosotros logramos que comparezcan y hicimos una nueva escritura que se inscribe en el año 2022, cuando recién ya el concurso podía tener documentos para entregar a los que iban a invertir. No me voy a llamar inversionistas y no tener documento legal, real. Y sacamos el certificado registrador de la propiedad, que dice que el estadio de 76.500 metros cuadrados le pertenece a la concentración y no tiene gravamen alguno. Entonces, si el alcalde se hubiera conocido de esto, se enteraba de esto, ¿ya? El alcalde lo que tenía que hacer es convocarle a la concentración. Hagamos esto, cambiemos, yo estoy dispuesto a apoyar. Vamos con la escritura. Aparicio Vega también expuso y criticó al gobierno de turno por delegar a las autoridades que maneja el deporte en el país y las provincias. No puede ser que los dirigentes sean nombrados ahora por el gobierno. Los dirigentes tienen que salir de la misma organización deportiva, como siempre ha sido. Los dirigentes que se van destacando en cada una de las disciplinas lo van dirigiendo. Y los dirigentes que quieren entrar al directorio de la concentración con toda la facilidad y demostrando, porque los votos son de los dirigentes, entonces integran esos organismos. Pero parecería que las ofertas de un nuevo Olímpico Atahualpa no eran nuevas, pues en 1993, en plena Copa América, ya un expresidente de la República había ofrecido remodelarlo. 3 décadas después, aún no hay remodelación. No sé si Marta Córdoba recuerda el partido Ecuador-México en el Estadio Atahualpa en la Copa América en el 93, donde Sixto Durán Bayón salió conmigo al centro de la cancha y firmó el compromiso para hacer el gran estadio, para remodelar el Estadio Atahualpa. Ahí empezamos. Lamentablemente, pues ahí ya hubieron otros intereses que no, el Estado no debe meter plata, déjenos hacer nosotros. Entonces, sí. La resolución judicial ha puesto fin por ahora a una intensa disputa legal e institucional, confirmando que el Olímpico Atahualpa seguirá siendo propiedad de Concentración Deportiva de Pichincha. Sin embargo, el fallo no representa el final del camino, sino el inicio de un desafío monumental. Concentración Deportiva de Pichincha hereda no solo el derecho sobre el Coloso del Batán, sino también una deuda histórica con el deporte ecuatoriano. Modernizar un estadio que lleva más de medio siglo esperando una transformación integral. La tarea que se avecina es titánica. Conseguir recursos, articular alianzas públicas y privadas, además de liderar una verdadera construcción. No será sencillo, pero es indispensable hoy en bien del deporte ecuatoriano. El Olímpico Atahualpa ya no puede vivir del recuerdo. Si quiere seguir siendo símbolo y templo del fútbol ecuatoriano, necesita renacer, y hoy más que nunca, Concentración Deportiva de Pichincha tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer historia o quedar en la misma.